Hola Carbones, bienvenidos a este episodio de otro blog. Soy Alejandro, su presentador, y hoy quiero hablarles de los problemas que derivan de tener acceso constante a toneladas de información. O serían tonebytes. Como siempre les recuerdo que si les gustan mis videos se suscriban al canal y compartan este video en sus redes para que seamos muchos más. ¡Empezamos! Ok, para empezar quiero dejar en claro lo que este video no es. No es una crítica a internet como medio de comunicación. No es una crítica a la diversidad de información accesible en internet. Y no es una crítica al tipo de relaciones que se forjan en internet. Estamos en el siglo XXI. Internet es para muchos donde sucede la vida. Y eso no es necesariamente malo. En internet trabajamos, en internet creamos, en internet consumimos entretenimiento. En internet comenzamos a forjar los vínculos con personas que algún día vamos a conocer cara a cara. O bien mantenemos los vínculos con personas que conocemos y que se distanciaron geográficamente. Por ejemplo, uno de mis amigos ahora está en Europa y nos seguimos comunicando como si estuviera en Buenos Aires. Pero depender demasiado de estas tecnologías puede conllevar muchos problemas. Veamos algunos de ellos. Tecnofilia. La tecnofilia se define de modo más amable como el amor o la afición a la tecnología. A los que les preocupa la tecnofilia la ven claramente como una adicción. Y es que esa afición puede llevar a dos tipos de dependencia. Primero, el consumismo de dispositivos. El tecnofílico no puede simplemente tener una computadora en la cual trabajar, estudiar, entretenerse y un celular más o menos con el cual mantenerse comunicado cuando no está en la computadora. No, el tecnofílico tiene que tener el mejor celular, con la pantalla más grande, la mejor cámara, la computadora de escritorio, la notebook, la tablet, el Smart TV, el Chromecast. Por poco no tiene un puerto USB. Y el otro tipo de dependencia es el de atención a ese flujo de información. El chequeo compulsivo de redes sociales, la ansiedad por recibir mensajes y notificaciones. Hay personas que están relajadas mirando una película y chequean periódicamente el celular a ver si recibieron mensajes. No sonó, no vibró, nada. Lo miran por las dudas a ver si se lo perdieron. Y ni hablar de los que te escriben y se enojan si no les respondes rápido. Eso es problemático. Porque la posibilidad de estar constantemente comunicado no crea la obligación de estarlo. Y sí, el mensaje que mandás a las 3 de la mañana te lo van a responder al otro día. Ansiedad y depresión asociadas a las redes sociales. Acá de nuevo tenemos dos perfiles definidos. El de la persona con una presencia estelar en redes sociales y el de sus espectadores. Para el espectador, todo es mejor en la vida del otro. Tiene la mejor casa, el mejor trabajo, una personalidad magnética, es querido por todos y él lo sigue, es una personalidad que quiere emular. Y se desanima cuando se ve en desventaja, pero no deja de seguirlo. Es normal que tenga demostraciones afectivas con desconocidos solo para ser tomado en cuenta, aunque también existen espectadores silenciosos. La estrella, por su parte, vive de su perfil en redes sociales, siempre cumpliendo las expectativas de los demás. A veces pueden mostrarse egocéntricos, incluso soberbios, y al mismo tiempo tener muy baja autoestima. Desde luego tienen problemas como todos, pero solo publican las partes envidiables o loables de su vida. Se arman un personaje que todo el mundo quiera seguir y admirar. Y cuando esa imagen está determinada por su apariencia física, pasan a vivir en lo que a mí me gusta llamar selfie mode. Es decir, que su cara y su cuerpo siempre van a ser lo más importante que está pasando en cualquier situación que publiquen. Entonces, una foto de comida no es esto, sino esto. Una salida con amigos no es esto, sino esto. Y nos encontramos con situaciones tan ridículas como esta. Antes de cerrar esta parte quiero hacer un paréntesis para no caer en los errores que yo mismo denuncio. Ansiedad y depresión son palabras que se están usando en muchas fuentes para hablar de estas nuevas conductas. Pero tanto la ansiedad como la depresión son cuadros que deben ser diagnosticados por profesionales de la salud. Si cualquiera de nosotros dice que un amigo es depresivo porque está todo el día mirando Instagram, estamos hablando sin saber. Infoxicación. Sobre este tema hice un video corto hace unos meses cuando estaba probando formatos. El término es un acrónimo de la frase intoxicación por información y describe un fenómeno que también es conocido como infobesidad. Se trata del efecto que causa el acceso continuo a más información de la que podemos procesar conscientemente, y el resultado es la incapacidad de discernir lo que consumimos. Al existir una producción de información que supera al consumo, los datos llegan constantemente, a través de redes, blogs, mails, apps de mensajería. ¿Y nosotros qué hacemos? Los contemplamos pasivamente. Consumimos, 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 y al final del día nada de eso fue significativo. Gran parte ni la recordamos, porque aunque vimos de todo, no nos concentramos en nada.
Perdimos la capacidad de poner atención a los 20 minutos, y esa exposición constante hizo que nunca la recuperemos. Nos convertimos en zombies devoradores de datos. Fake news. Los dos temas que me quedan están relacionados con la infoxicación, y uno de ellos son las noticias falsas. Internet está plagada. Desde memes que en tono de chiste publican información falsa o capturas de pantalla de publicaciones de famosos a los que se quiere difamar y esa publicación en realidad nunca existió, hasta sitios web informativos que para mantener su cuota de visitas publican artículos redactados completamente en base a información que nunca fue chequeada, proveniente de fuentes sin ningún aval o reconocimiento. Y lo peor, sitios que publican información falsa intencionalmente, generalmente persiguiendo fines políticos o comerciales. A su vez, cuando vemos en redes una noticia que coincide con nuestra opinión o nuestros prejuicios, ¿qué hacemos? La compartimos, también sin chequear nada, y eso hace que gane más relevancia. Esto nos afecta a nosotros y a nuestras relaciones. Primero porque se crea una burbuja ideológica que se retroalimenta y cambia nuestra percepción de la realidad. Y en consecuencia, amigos de toda la vida y hasta familiares se dejan de hablar por tener opiniones polarizadas que se nutren de este fenómeno. Por eso es muy importante enfriar la cabeza y procesar la información que consumimos antes de hacerla circular. Productividad reducida. Con esto cierro hoy, es otra consecuencia de la infoxicación y nos afecta tanto en el estudio como en el trabajo, pero no porque dejemos de trabajar para estar todo el tiempo en redes sociales. Esto es algo que se está observando en muchas empresas, sobre todo si su producto o servicio es del rubro tecnológico. El exceso de datos lleva al exceso de análisis. Sí, tal cosa es posible. Pero ojo que en mi trabajo no pasa nunca, ¿eh? Se suman horas y horas de hacer proyecciones, de observar curvas de crecimiento, de intentar predecir el comportamiento de los usuarios, para en base a todo eso elaborar un plan de acción. Se produce, pero poco y tarde, y obviamente el impacto no es el esperado, y eso lleva a un replanteo, en el cual se pone todo el ciclo en movimiento de nuevo. A veces, simplemente hay que hacer. Eso es todo por hoy y espero que les haya gustado. Lo que ven en pantalla es una playlist con todos los episodios, un video recomendado, el botón de suscripción a mi canal y un canal cuyo contenido recomiendo porque yo lo disfruto mucho. Nos vemos la próxima. Chao.